Noticia de última hora, Maru Campos está temblando de miedo y es que ya se le viene la noche luego de traicionar al pueblo de México y dejar que se involucraran agentes de la CIA en el estado de Chihuahua. Y es que ahora, amigas y amigos, se revela que no solamente eran estos dos agentes, sino que Maru Campos pensaba abrirle todas las puertas a los extranjeros, a la inteligencia estadounidense para que operaran en nuestro país. Esta noticia la tiene asustada porque en el Senado de la República ya inició su proceso en contra. Y obviamente esto no le gusta a los prianistas que salieron de una manera asquerosa a defender a Maru Campos, a tratar de salvarle la vida. Pero hoy ha quedado claro una cosa: los prianistas son capaces de todo, de vender hasta su propia madre, y ahí tenemos a Lili Téllez y a todos estos corruptos haciendo el ridículo nacional, tratando de lavarle las manos a esta gobernadora que tanto es su miedo que ya pidió una anuencia con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias a todos los que ya están viendo este video. Los invito a que se suscriban a este canal, que le den clic a la campanita y que me ayuden a compartir este video para que la gente esté informada y conozca lo que terriblemente están haciendo estos prianistas traidores a la patria. Y muy bien, arrancamos con esta noticia. En el Senado de la República se cita a Maru Campos y al fiscal del estado de Chihuahua por este operativo que se volvió tendencia porque se murieron en un accidente tanto dos agentes mexicanos como los dos estadounidenses, porque si no hubiera sucedido eso, simplemente se hubieran quedado callados tanto Maru Campos como el fiscal de Chihuahua, que hoy se metieron en un pedote, porque en primera el fiscal, que le dieron obviamente la instrucción, quiso engañar a nuestra presidenta y al pueblo de México, pero que fueron los mismos estadounidenses quienes revelaron la verdad. Hoy Maru Campos, pues ya al ver este desmadre que se armó, que ella solita generó y que pues ya está viendo que se le viene la noche, pues buscó a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para hacer una reunión con ella, que la recibieran para que se quedara ya todo esclarecido. Yo lo que veo es que tiene miedo Maru Campos. ¿Y cómo no tenerlo si está violentando nuestra Constitución? Y esto que reveló nuestra presidenta, pues es una bomba. Porque miren ustedes cómo operó Maru Campos y los agentes de Chihuahua. Ellos sabían que estaban en contra de la Constitución, y tan es así que no solamente ocultaron la participación de estos agentes en este operativo, sino que además, amigas y amigos, para engañar al ejército que participó en el mismo, decidieron ponerle ropa de los agentes de Chihuahua a los estadounidenses de la CIA, para que pasaran desapercibidos como si fueran elementos de Chihuahua. Eso es grave. Lo hicieron con alevosía y ventaja. Y por supuesto tiene que haber consecuencias. Veamos lo que dijo nuestra presidenta el día de hoy. Maru Campos prácticamente pues doblándose, pidiendo una reunión con nuestra presidenta porque sabe que se le viene la noche. Veamos el video. La gobernadora María Eugenia Campos dice que solicitó una reunión con usted tras este presumible operativo en el que participaron agentes de la CIA. ¿Piensa recibirla? Sí, vamos a hablar con ella. Le pedí hoy ayer Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, platicó con ella
Le pedí a Rosa Isela, a Omar, que platicaran con ella y también vamos a buscarla. Siempre es necesario el diálogo y la comunicación. Lo que es muy importante es que estas personas extranjeras pertenecientes a una agencia del gobierno de los Estados Unidos participaron en una actividad. Ayer la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que en esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional. En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República para poder participar en desmantelamiento del laboratorio, cuando se solicita su apoyo y hay protocolos para hacerlo así. Pero evidentemente la defensa no sabía pues que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, necesariamente, y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es algo que está en la Constitución y que está en las leyes. Eso es en primer lugar. Y no había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas. Segundo, nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el gobierno de los Estados Unidos y tenemos otras formas de colaboración y de cooperación. Incluso en algún momento cuando se utilizan equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos, siempre equipos, digamos, no en campo, no personal como tal, sino algún equipo especial, como se mencionó hace ya casi como un año, de algún equipo de revisión, vigilancia, etcétera, siempre es a petición del gobierno de México para poder pedir alguna colaboración. Entonces es muy importante que queden los protocolos bien establecidos y no puede haber una colaboración de un gobierno estatal particularmente en seguridad. Puede haber en temas culturales, educativos, en otros temas y siempre tiene que haber pues alguna información al gobierno federal. Pero en materia de seguridad es el gobierno federal. Está establecido claramente en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, tiene que aclararse esto. Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos para que pudiera proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos y para que se provea toda la información. Y pues es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió. Entonces es muy importante que quede claro, podemos obviamente hablar con la gobernadora, pero tiene que quedar muy claro, tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración tiene que ser dentro del marco de entendimiento y dentro de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto, pues esto ha generado mucha especulación, pero ¿saben qué es lo más horroroso que sucedió el día de hoy? Fue la defensa de los prianistas hacia Maru Campos en el Senado de la República. La verdad, amigas y amigos, a mí nunca me había tocado ver algo tan asqueroso, algo tan traicionero a nuestra patria. Una senadora se atrevió a pedir, imagínense, 1 minuto de silencio por el fallecimiento de los agentes estadounidenses que se metieron sin permiso a nuestro país y que violentaron nuestra Constitución. Veamos el video. Primero que nada, estamos hablando de vidas, de personas que están combatiendo al narco,
que están combatiendo a quienes destruyen familias y países enteros. Y por eso quiero pedirle, Presidenta, un minuto de silencio por el fallecimiento de 2 extranjeros en México y por el fallecimiento de 2 mexicanos, de Pedro Romano Ceguera y de Manuel Méndez, quienes dieron su vida por México. Primero que nada, Pues ahí está, amigas y amigos, esta situación. Pero miren ustedes a Ricky Riquín Canallín también haciendo de las suyas, que en vez de ayudar a Maru Campos la hundió más. Veamos el video. Yo tengo información de que estos agentes, presuntamente de la CIA, efectivamente estaban participando a distancia en un operativo junto con las Fuerzas Armadas. Si los miembros de las Fuerzas Armadas no le informan a la comandanta suprema, si no lo sabían, peor. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos ya no les tiene la más mínima confianza, no les tiene el más mínimo respeto. Y les tengo noticias. Si de verdad no sabían, no tienen un problema con la gobernadora de Chihuahua. Tienen un gravísimo problema diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. Y en este caso, pues esto fue solo un acuerdo entre Chihuahua y la Unión Americana, a pesar de que ayer la presidenta dice que todo este tema se tiene que ver con el gobierno federal. O sea, me extraña que usted me diga que la presidenta no tenía por qué estar informada, ¿así, definitivo? No. Ella no tenía conocimiento. Ajá. Y la presidenta tiene toda la razón al afirmar que bajo ninguna circunstancia puede haber en operaciones específicas. Hay un punto que sí tiene razón la presidenta, es cuando dice que se cambió la versión del domingo al lunes. Es decir, de lo que dijo un comunicado de la Fiscalía de Chihuahua, que sí habían participado, y el lunes me dijo y me reiteró, y yo le objeté y me volvió a reiterar que no habían participado. Pues ahí está, amigas y amigos, pero dentro de todo lo que cabe, pues hubo sensatez por parte de algunos senadores, entre ellos Javier Corral, que miren ustedes qué arrastrada le pusieron a los prianistas. Casi nadie iban a ver en ningún canal, van a sacar estos videos más que nosotros los youtubers, porque de ahí en más pues absolutamente nadie va a quererles mostrar la verdad, nadie va a querer mostrar lo que le pasó a los prianistas defensores de estos traidores a la patria. Vean ustedes el video y juzguen ustedes, porque esto tiene que saberse y se tiene que denunciar porque es grave. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal, que entraron en una cascada de mentiras, de contradicciones, de falacias, son los que van a venir a dar clases de combate al crimen organizado. El problema en el que estamos tiene origen en un fenómeno que ha sido modus operandi del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora del estado. Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente. Aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la esfera que sea. Lo que estamos cuestionando es el intento de embaucamiento, el intento de engañar a la opinión pública con mentiras, ocultando que infiltraron agentes norteamericanos en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Es una falacia y es una mentira decir que es la Sedena la que tiene la responsabilidad ahora de informar de la presencia de agentes norteamericanos, porque ahora la narrativa que empezó de lo ridículo a lo absurdo está en el argumento más patético. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua ha responsabilizado a la Secretaría de la Defensa Nacional de tener información de los agentes de la CIA que le infiltró la Fiscalía General del Estado al operativo. Ahora resulta que son las Fuerzas Armadas las que tenían que saber que le infiltraron agentes uniformados, con uniforme de la Agencia Estatal de Investigación. Qué lamentable papel el de defender lo indefendible.
el de tratar de sobreponer con formalismos que el Instituto Nacional de Migración. Es sabido que la facultad de política exterior en México constitucionalmente le pertenece a la titular del Poder Ejecutivo y que en México está absolutamente prohibida la intervención extranjera en el territorio nacional y que la Ley de Seguridad Nacional tiene especificidades para lograr la autorización de una intervención de agentes extranjeros en territorio nacional para cuestiones de seguridad pública. Pero fruto de una lamentable tragedia, se descubrió el ocultamiento. Porque si ese accidente no se hubiera llevado a cabo, no nos hubiéramos enterado de cómo la gobernadora de Chihuahua pacta a escondidas del país, a escondidas de la nación, del Gabinete de Seguridad Federal, cómo miente, oculta y cómo hipócritamente se comporta con el Gabinete de Seguridad Federal, pactando acuerdos directamente con agentes de la CIA e incluso poniéndose de acuerdo con la embajada norteamericana para llevar los hechos a un accidente de capacitadores. Porque la escalada de mentiras, ese tobogán de falacias que empezaron, pone al descubierto el nivel, la calidad de autoridades que hay en el estado de Chihuahua. Empezaron a decir que habían muerto tras venir de un operativo en el que se había desmantelado este gran laboratorio que ahora describe el senador Anaya. Pueden ver las imágenes de este gran laboratorio de 800 metros, que además dicen fue un hallazgo. Ni siquiera se trataba de ir sobre ese objetivo, iban sobre otro objetivo en términos de captura de un supuesto provocador de violencia o generador de violencia. Pero el boletín dice que es un hallazgo y ahora dicen que se trata del gran laboratorio. No sé si ya han visto las imágenes. Bueno, del traslado del desmantelamiento del laboratorio pasaron al aventón, al raid. No, los agentes de la CIA pidieron a la 1 de la mañana un aventón al jefe de la Agencia Estatal de Investigación para poder llegar a tiempo al vuelo que tenían a las 10 de la mañana del domingo. Del ridículo a lo patético. ¿Quién les va a creer que 2 agentes de la Central de Inteligencia norteamericana no tenían ni siquiera planeado su regreso a la ciudad de Chihuahua para venir a la Ciudad de México? Han abusado del control de medios que tienen en Chihuahua, de la protección que les brindan los medios comprados para el ocultamiento de todas estas cosas. Pero ahora que se ha exhibido, ahora que están de cuerpo entero como mentirosos, como traidores a la Constitución y a la ley, vienen aquí a decir que va a venir a darnos clases de combate al crimen organizado. Investiguen a César Jáuregui Moreno, el principal vínculo del PAN en Chihuahua con los líderes del crimen organizado. Y lo digo porque tenemos elementos para comprobar que los tienen agarrados, que las agencias norteamericanas los han sometido a ese tipo de convenios y de colaboración porque tienen investigaciones, no solo el fiscal, la propia gobernadora de Chihuahua. Y esto es público. Se agotó el tiempo, senador Corral. Termino. No le queda a Acción Nacional salir a defender el intento de embaucamiento. Quisieron primero ocultar. Una vez descubiertos, se han dedicado a mentir. Tengan, por favor, por lo menos un poco de dignidad. Y más que dignidad, amigas y amigos, es realmente pues dar la cara. O sea, ¿cómo es posible que quieran engañar de esa manera al pueblo, a la gente, a las y los mexicanos? Es una burla total. Y para ello también Noroña les pegó un cachetadón guajolotero, les dio un poco de su propia medicina y quedó claro, lo vuelvo a decir, queda claro a quién le responden estos traidores a la patria. Fíjense lo que les dice Noroña, cachetadón guajolotero a todos estos corruptos mezquinos. Veamos el video. Es un hecho gravísimo que hayan disfrazado de agentes estatales, agentes de la CIA, y no se los vamos a permitir. La bancada paniaguada está recurriendo a un truco. Estamos debatiendo la invitación a la gobernadora Campos.
por un hecho gravísimo que en tribuna y aquí se ha reiterado, que agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua. No de la DEA, que es quien combate el narco, de la CIA. De manual están actuando, de manual, para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se los vamos a permitir. En México manda el pueblo de México y es la jefa del Estado mexicano, y vamos a dar un debate muy duro para demostrarles que siguen siendo traidores a la patria y traidores al pueblo. Que me deje de interrumpir la señora senadora, que piden respeto y no deja. Como dicen ustedes, aguanten los argumentos, no brinque como Chinicuil en Comal. Senadora, no se permiten los diálogos, permita que hablen, como hemos nosotros escuchado a todos los demás. Estamos en el debate, ese es clásico de Acción Nacional. Todo el tiempo los dejamos hablar y cuando nosotros hablamos interrumpen. Termino. Si me dejan terminar, termino. Termine, senador Noroña. Pues ahí está, amigas y amigos, pero les voy a decir algo, no es lo único que se reveló. Y para esto vamos a escuchar a los periodistas, porque lo dije hace un ratito al principio del video. Maru Campos tenía pensado meter a más agentes de Estados Unidos a territorio mexicano. Grave situación y tenemos que denunciarlo y sobre todo dejar claro que los prianistas son entreguistas. Y la pregunta ahora que nos hacemos es, ¿en qué otros estados está sucediendo lo mismo? Veamos el video. La gobernadora planeaba abrirle las puertas de Chihuahua, no solamente a esta fuerza utilizada por el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar países, el FBI. No solamente tenía pensado abrirle las puertas de México desde Chihuahua al FBI, sino también a la DEA, al CBP, a la patrulla fronteriza. No estamos hablando para hacer intercambio de información. Ojo con esto, porque es muy importante. Se trata de meterlas físicamente a las agencias a territorio nacional para que operaran. De hecho, darles un espacio físico en una torre de la que no hemos hablado mucho, Álvaro. La Torre Centinela. La Torre Centinela. Que es un hoyo de corrupción, decía ayer Javier hoyo Corral, de corrupción. Aquí. Así es, la Torre Centinela, de la que le hemos hablado poco y sí hemos publicado en Sin Embargo, sí, Álvaro. De hecho, el propio Javier Corral ayer aludió a lo que se ha publicado aquí en Sin Embargo sobre esta Torre Centinela a la que aludió el jefe de la policía de Chihuahua en una entrevista con el Heraldo de Juárez, en la que dijo textualmente: la Torre Centinela está abierta para la presencia eventual y eventualmente permanente de estas agencias, el FBI, la DEA y el CBP, aseguró Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en una entrevista para el Heraldo de Juárez, en la cual habló sobre la colaboración que el gobierno de María Eugenia Campos establecerá con agencias de Estados Unidos. Voy a volver a citar a este jefe de la policía del gobierno de Chihuahua que encabeza María Eugenia Campos. Abro comillas. Ahorita está pensado, por supuesto, en un tema de colaboración y cooperación con esas agencias, que es lo que legalmente podemos hacer a nivel estatal. Sin embargo, en paralelo, corren todos los procesos para que la Cancillería autorice el siguiente nivel de colaboración. Sin embargo, en el nivel de colaboración que tenemos es suficiente las facultades estatales para poder colaborar con estas agencias de manera permanente. Y algunas de las agencias de seguridad de Estados Unidos a las que el funcionario estatal de Chihuahua se refirió y con las que el gobierno de Chihuahua de María Eugenia Campos piensa colaborar e inclusive invitó a trabajar en territorio mexicano son el Buró Federal de Investigaciones, FBI, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, la Patrulla Fronteriza y los Marshal. Además, obviamente, de los agentes de la CIA que
por una tragedia, por un accidente en el que perdieron la vida 2 de ellos. Sabemos que también tienen participación en Chihuahua. Y mientras que la torre que el secretario Loya Chávez menciona es la Torre Centinela, una edificación de 20 pisos que está ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya construcción está pensada para que sirva como el eje de la estrategia de seguridad en el Estado, ya que ahí, entre otras funciones de seguridad, Maru Campos instalará un centro internacional de inteligencia con el cual busca establecer una colaboración con el gobierno de Donald Trump, inclusive permitiendo la presencia de agentes en esas agencias. Sí, le da una entrevista también el secretario de Seguridad, Álvaro, el vocero de la Secretaría Pública Estatal de la SSPE, Jorge Armendáriz, le da una entrevista al diario de Chihuahua, le dice lo siguiente, dice, segundo párrafo de la nota. Bueno, primer párrafo de la nota dice, déjame ver de cuándo es, antes de que se destapara el escándalo, en realidad es de ayer, es que están inaugurándola, coincidió con la inauguración de la torre ayer y hoy, Torre Álvaro, Centinela. de la Torre Centinela. Entonces, la cabeza, déjame te mando esta porque es muy importante. O sea, Maru Campos sí tenía planeado abrir desde Chihuahua a todas las agencias, contraviniendo completamente la política de seguridad de México. Les tenía un piso reservado de esa claro. torre, el Claro. piso 18. Bueno, mira, ahora vamos a ver la nota, porque esta nota te lo aclara. La Secretaría de Seguridad Pública informó que a partir de junio diversas agencias del gobierno de Estados Unidos tendrá personal en la torre Centinela. En el piso 18 vamos a tener analistas de HSI, no sé cuál es la HSI, déjame buscarla porque no es Homeland Security, no, de hecho es el ICE. El ICE, sí. O sea, el ICE, Álvaro. Es el cuerpo represor de migrantes en de Estados migrantes Unidos. mexicanos. O sea, le va a abrir, digo, si no la frenan, al ICE, a la DEA, al FBI, a CBP e incluso a la ATF. ¿La ATF cuál es? Es la agencia que metió a México las armas en aquel operativo rápido y furioso que provocó el asesinato hasta de miembros de la embajada, del consulado de Estados Unidos en México. Es el segundo párrafo, dice HSI, pues sí, efectivamente, Álvaro, es la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Imagínense ustedes, planea Maru Campos, porque esto no se ha desmentido, planea Maru Campos meter a agentes del ICE, de Seguridad Interior, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, planea meterlas en esa torre, en la Torre Centinela. Luego le hablamos de la Torre Centinela porque en sí mismo es un capítulo turbio, pero incluso por los contratistas, los contratos, etcétera. Todo eso tiene su propia historia. Pero tal cual, Álvaro, o sea, quería meter hasta a los agentes de seguridad nacional de los Estados Unidos a la torre, los va a meter. Los va a meter porque esa es la idea. Pues sí, también lo dice el propio secretario de Seguridad, Loya Chávez. Dice, el piso 18, se refiere a la Torre Centinela, está diseñado para convertirse en centro internacional de fusión de inteligencia para poder estar operando y compartiendo información de inteligencia legalmente con agencias nacionales, pero también a nivel internacional. El secretario de Seguridad Pública del gobierno de María Eugenia Campos, que está, obviamente, es el responsable de toda esta estrategia. Otro es el fiscal general de justicia de Chihuahua, que es un operador político de todas sus confianzas. Este sujeto, desde hace muchos años, César Jauregui. Oye, pues, ¿qué le saben los gringos a María Eugenia Campos para que les entreguen todo? ¿O es entreguismo gratuito? No. Oye la discusión, Álvaro. Bueno, dos videos que valen mucho la pena. Yo sé que ayer tuviste que estuvo ayer aquí, entrevistaste a Corral, es el exgobernador de ese estado, y está en combate abierto con Maru Campos, pues la información la tiene muy fresca. Ayer platicaste tú con él y con Kurt, que conoce muy bien Pues ahí está, amigas y amigos.